2020, sin duda un año lleno de desafíos y cambios inesperados, pero en medio de todo el caos y el dolor hay una esperanza. Un encuentro con Dios te garantizará un futuro diferente y una salida en medio de los problemas. Hoy tendrás la oportunidad de escuchar la voz de Dios y conectarte con el cielo a través de la música, la oración y el estudio de la palabra. Todo esto durante toda una semana que cambiará tu vida y el rumbo de tus decisiones. Porque todo terminará bien. Comencemos. Muy buenas noches, querido amigo. Hoy, día 10 de septiembre, día 5 de nuestra serie titulada Todo terminará bien. Cuánto gozo hemos estado sintiendo durante estos 4 días y estoy segura de que el día de hoy también estaremos recibiendo palabra de Dios. Así que no te puedes desconectar de esta transmisión. Comparte este mensaje para que más hogares reciban mensaje de esperanza. Hola Argelis, ¿qué tal? Buenas noches, Rachela. Yo me siento muy contento en el día de hoy. Ya estamos en nuestro 5.º día y hasta ahora hemos aprendido muchas verdades de la palabra de Dios. Argelis, cuéntanos un poquito más. ¿Qué fue lo que aprendimos el día de ayer? El mensaje de ayer se titulaba ¿A dónde vamos después de la muerte? Y es interesante ver cuánta verdad encontramos ayer en la palabra de Dios. Así es, querido amigo, si ayer no pudiste ver la transmisión, te queremos decir que lo puedes ver a través de nuestra página de Facebook titulada Misión Aruba de Iglesia Adventista de Siete Día o por nuestro canal de YouTube, Misión Media. Antes de continuar, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial, como cada noche, que dirija todo lo que vamos a hacer en este momento. Oramos, amante Padre que estás en el cielo, bendito, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre Celestial, porque cada noche has hablado a nuestros corazones. Por eso te pedimos en este momento que envíes tu Espíritu Santo hacia nosotros, hacia todos los que nos están viendo, para que puedan estar preparados nuestros corazones para recibir tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Argelis, en el día de ayer y durante estos 4 días hemos estado aprendiendo un poquito más tocante el Pastor Vivas. Así es, cada noche aprendemos algo nuevo del Pastor Vivas. Vamos a ver, ¿qué nos tienes que decir hoy sobre él? Antes de que el pastor aceptara el llamado de Dios, trabajó como comerciante y dependiente durante 6 años. Es interesante ver que el pastor no es solo pastor, ¿no? Él también sabe cómo tratar con las personas y Dios utiliza el talento de cada uno, ¿verdad?, para su obra. Hoy en día podemos contar con el Pastor Vivas para traernos la palabra de Dios. Amén, así es. Querido amigo, te queremos invitar a que si tú tienes una petición especial, que la comentes en nuestra sección de comentario. Tenemos personas orando por ti, así que no dudes en mandar tu pedido de oración. Después de escuchar el tema de ayer sobre a dónde vamos después de la muerte, ¿verdad? Descubrimos verdades increíbles en esta noche. Dios también tiene verdades preparadas para nosotros. Argelis, cuéntanos, ¿cuál va a ser el tema de hoy? En el tema de hoy vamos a saber qué debemos hacer para ser salvos. Ya sabemos de la ley, sabemos cuál es el día del Señor, sabemos a dónde vamos después que morimos. Y hoy vamos a saber qué debemos hacer para ser salvos. Así que, querido amigo, si tú quieres saber qué tienes que hacer para ser salvo, no te puedes desconectar. Dios te bendiga, prepara tu corazón y escuchemos la palabra de Dios. Todo obra para bien de los que aman al Señor, los que conforme a su propósito llamados son. Ni una hoja caerá, ni la flor se secará, sin que sea su divina voluntad. El momento más difícil en que puedas transitar, el momento doloroso por
Si las lágrimas te nublan y a Dios no puedes ver, levanta tu vista al cielo y le hallarás. Cuando la tormenta pasa, el sol de nuevo brillará. En tu vida las promesas de Jesús se cumplirán. Será para bien, todo obrará para bien. Será de gran bendición. Dios tiene el control y un final feliz habrá. El dolor pasará, la verdad triunfará. Pronto en las nubes le verás, con poder y majestad Él regresará. Sus promesas fieles son, se cumplirán. Él no es hombre para mentir, no se arrepentirá. Todo obrará para bien. Será de gran bendición. Dios está al control y un final feliz habrá. El dolor pasará, la verdad triunfará. Pronto en las nubes le verás, con poder y majestad Él regresará. Buenas noches para todos nuestros amigos y hermanos. Desde este lugar te mando un fuerte abrazo para ti, deseándote las más ricas bendiciones y abundantes del cielo para ti y los tuyos. Qué gozo es poder compartir esta semana la palabra de Dios. En esta hora quiero invitarte a que podamos buscar la bendición de Dios por medio de una oración. Vamos ahí donde estás, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Glorioso Padre Celestial, agradecidos estamos, Señor, porque a lo largo de la semana hemos visto tu protección en nuestras vidas. Y también te damos gracias porque durante la semana has hablado a nuestras vidas por tu palabra, Señor. Ayúdanos a aceptarla con gozo. Ayúdanos, oh Dios, a compartirla con gozo también y satisfacción. Pero en esta hora, Señor, suplicamos tu dirección y tu bendición al abrir tu palabra porque deseamos seguir estudiándola. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El domingo estuvimos estudiando dónde y cómo se originó el pecado. Y encontramos que la paga del pecado es la muerte. Toda la raza humana estaba sentenciada a morir. Estábamos perdidos, completamente perdidos. Sin embargo, ya Dios tenía una solución al problema del pecado y la solución se llama Cristo Jesús. Recordemos que cuando Adán y Eva faltaron al mandato de Dios, se quitó ese velo de inocencia que ellos tenían antes del pecado. Y se dan cuenta que estaban desnudos. No es una sola consecuencia la que trajo el pecado. Han sido una infinidad de consecuencias letales a la humanidad y en esa ocasión quedaron descubiertos, quedaron desnudos. Sienten vergüenza y miedo. Ese es el objetivo del pecado, degenerar al hombre. Ellos intentaron cubrirse con hojas de higuera, intentaron buscar soluciones por sus propios esfuerzos, pero fue inútil. La Biblia dice que justamente con la prueba que el enemigo quiere colocar a nuestras vidas, ahí está Dios siempre para darnos una salida. ¿Sabes? Las hojas de higuera no taparon el error fatal que habían cometido nuestros primeros padres.
En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21, dice las Sagradas Escrituras, Génesis capítulo 3, 21, dice la palabra de Dios: y Jehová Dios hizo sobre el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Atrás de estas pieles había un sacrificio y muerte de un animal que no tenía nada que ver con el pecado. Pero este sacrificio muestra el sacrificio que iba a hacer Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí, para vestirnos con el manto de su justicia y limpiarnos del cáncer, del pecado que enfermó al hombre, que ha enfermado a la humanidad. Te pregunto, ¿crees en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario y que su sangre tiene el poder de limpiar tus pecados, mis pecados, y darnos hoy salvación y darte hoy salvación? Estoy seguro que has respondido que sí crees. Porque si estás escuchando este mensaje es porque como ser humano sientes la necesidad de un Salvador. Yo siento la necesidad de un Salvador y yo sé que tú estás conectado porque necesitamos de un Salvador. La Biblia registra la historia de un hombre que era uno de los más terribles perseguidores de los cristianos. Participó en el primer asesinato de los que proclamaban el Evangelio de Jesucristo. El apedreamiento de Esteban era cruel e inhumano lo que estos hacían. Con la autorización de en sus manos, él tenía el poder de llevarse preso a cualquier cristiano que encontrara en su camino. ¿Sabes? Cierto día este hombre iba hacia Damasco y dice las Sagradas Escrituras, mira lo que la palabra de Dios dice en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 5. Hechos, capítulo 9, del 3 al 5, dice la palabra: pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y allí te dirá lo que debes hacer. Mi querido amigo, la historia sigue diciendo que los hombres que le acompañaban quedaron atónitos, quedaron desconcertados, no entendían lo que había pasado, ya que oían la voz, pero no vieron a nadie, no vieron absolutamente nada. Al levantarse, ayudaron a Saulo a levantar del suelo, y al abrir sus ojos, él no podía ver nada. Así que los hombres lo ayudaron a entrar a Damasco, donde estuvo por 3 días sin comer ni beber absolutamente nada. ¿Sabes una cosa, mi querido amigo? Estaba también en la ciudad un discípulo, dice la Biblia, llamado Ananías. Y Dios en una visión le da instrucciones para que fuera al encuentro de Saulo. Ananías, dice la Biblia, que él empezó a decir: oye, pero este hombre es muy peligroso, hemos escuchado hablar de él, y ayudar a ese hombre puede estar nuestra vida en peligro, nos puede llevar presos. Mira lo que sigue diciendo el versículo 15 del libro de Hechos, capítulo 9. Dice las Sagradas Escrituras: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Mi querido amigo que me escuchas, no importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa lo que estés haciendo hoy en tu vida, Dios te ha escogido escogido para algo especial, para cosas grandes te ha escogido, y sobre todo te ha escogido para cambiar tu vida. Sigue contando la historia en ese mismo capítulo, versículo 17 al 18 del libro de Hechos 9, dice la palabra de Dios:
Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Saulo vio y escuchó el llamado de Jesús y lo aceptó. Y sobre todo selló ese llamado con las aguas del bautismo. A partir de ese día dejaba de ser un perseguidor de los cristianos para ahora ser un predicador del poder de la palabra de Dios, del poder del Evangelio. La pregunta es, ¿qué significa el bautismo? ¿Qué fue lo que hizo Saulo al aceptar el llamado, al escuchar la voz de Jesús y después ir y bautizarse? ¿Qué significa el bautismo? Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4, y la palabra de Dios dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo cumple dos aspectos fundamentales. Se vuelve una tumba, así como Jesús fue sepultado. La persona es sepultada en el agua. Para salir del agua, simbólicamente se convierte también en un vientre donde nace una nueva criatura en Cristo Jesús. Mis queridos, a la persona ser sumergida, ahí queda sepultada. Es un sepulcro, una tumba. Muere la vieja persona, pero nace una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero, ¿quiénes necesitan ser bautizados? Tú te estarás haciendo la pregunta, pero yo no necesito ser bautizado. Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 5. Juan, capítulo 3, versículo 5, dice la palabra de Dios: le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La salvación es gratis, sí, pero es necesario para ser salvo nacer de nuevo en Cristo Jesús. El bautismo marca el comienzo en nuestras vidas cristianas. De una forma pública manifestamos a quién servimos. Y hoy, ¿a quién sirves? ¿Sabes? Cuando nosotros nos bautizamos públicamente, decimos: le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. El hecho de que yo sea una persona buena y no le haga daño a nadie, no por eso estoy libre de lo que Jesús me ha pedido para darnos esa promesa. Y Jesús nos ha pedido que necesitamos nacer de nuevo. ¿Y por medio de qué? Por medio de las aguas del bautismo. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses, libro de Colosenses capítulo 2, versículo 12. La palabra de Dios dice: con Él fuisteis sepultados en el bautismo, y en Él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Amén.
Al bautizarte por fe, eres una nueva criatura. Así como Jesús murió y resucitó, se levantó de los muertos, así morimos al viejo hombre al ser sumergidos en el agua y resucitamos al salir del agua para una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Quieres disfrutar de una nueva vida? Esa promesa hoy Jesús la hace para ti y para mí, querido hermano. Querido amigo, si aún no lo has hecho, este tema es para que tú vayas reflexionando y para que el día de hoy puedas tomar la mejor decisión de tu vida, porque recuerda algo, todo terminará bien. Vamos al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 16. Marcos capítulo 16, vamos ahí a la palabra de Dios y dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El que crea, atención a esto, y sea bautizado será salvo. Lo contrario será condenación. El deseo de Dios no es que te condenes. Ese no es el deseo de Dios. Y lo hemos visto con todo lo que hace Dios todos los días por nosotros. Y lo que hizo en la cruz del Calvario. Porque Él vino, fue a salvar. Pero si no lo aceptamos, quedaremos condenados. Quedarás condenado. Jesús comenzó el ministerio dándonos un ejemplo. Y ese ejemplo fue bautizándose. Mira lo que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13. Mateo, capítulo 3, versículo 13. Dice las Sagradas Escrituras: y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Mis queridos, Jesús acudió al bautismo para darnos ejemplo a ti y a mí. Él sí no lo necesitaba, pero Él vino a mostrarnos cuál es el proceso de la salvación. Y sabes, al leer estos versículos podemos aclarar varias situaciones. Al leer lo que acabamos de leer, algunas situaciones con respecto al bautismo. La palabra bautismo viene del griego baptizo, el cual implica inmersión. Este deriva del verbo bapto, que significa sumergir en algo. Cuando el verbo bautizar se refiere al bautismo de agua, implica la idea de inmersión, es decir, el acto de sumergir a una persona bajo el agua. En el texto que leímos dice que Jesús subía del agua, había sido sumergido, había sido llevado al fondo del agua, iba y salía, dice, y subía del agua. No fue por aspersión, no fue que le aplicaron un poquito de agua ahí en la cabeza. ¿Sabes una cosa? Eso no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia, del relato bíblico, hay algo que sustente esta costumbre. Otra cosa que vemos en este texto, mis queridos amigos y hermanos, es que el ejemplo de Jesús nos da, es que Jesús no era un bebé en el momento de ser bautizado, no, para nada. Ya habían pasado muchos años, por cierto, ya tenía 30 años de edad. Tampoco es bíblico bautizar a los bebés. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras encontramos que Dios nos dice que los bebés deben ser bautizados. Su deseo es que el que va a entregar su vida a Él por medio del bautismo lo haga porque es que le nace de corazón, porque es su deseo y porque lo acepta de todo corazón, porque ama al Salvador y porque lo ha aceptado como su Salvador personal. Pero un bebé ni siquiera sabe qué es bueno y qué es malo. ¿Cómo podemos entonces llevar a un bebé y bautizarlo cuando esto realmente no lo encontramos en las Sagradas Escrituras? Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 15. Libro de Juan, capítulo 13,
versículo 15, dice las Sagradas Escrituras: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El mayor ejemplo a seguir es nuestro Maestro Cristo Jesús. No es como a mí me parece, o como le parece a una congregación, a una religión. Es como manda su palabra. Es como la palabra. Recordemos algo, que la palabra de Dios es la lumbrera, es esa lámpara que va alumbrando nuestro camino y nos hace llevar seguros a la Canaán celestial. ¿Sabes? Dios te dice hoy en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos, capítulo 2, 38, dice la palabra de Dios: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Debemos reconocer que nuestra condición es perdida, que nos hemos equivocado y necesitamos el perdón del cielo para poder tener paz en el corazón. Necesitamos acudir a Jesús con todo nuestro corazón y decirle: Señor, necesito el perdón de nuestros pecados. ¿Sabes una cosa? Cuando tú tienes perdón, cuando le has hecho un agravio a alguien y en tu corazón pues te sientes incómodo, no hay paz en tu corazón, pero arreglas esa situación con ese familiar o ese amigo, pues va a haber paz y tranquilidad en tu vida. ¿Sabes una cosa? Si hoy de pronto te sientes que no hay paz en tu corazón, es porque falta algo importante, y es el perdón del cielo. Y el texto que leímos ahorita nos lleva a que nosotros necesitamos acudir a Él con un corazón arrepentido. En el libro de Hechos está el relato de un eunuco que estaba intentando comprender las Escrituras, pero no lo lograba. Por más que buscaba y leía, no lograba entender. Pero déjame contarte que ya Dios había hecho una provisión para este eunuco. Cada vez que en tu corazón está el deseo de buscar de Dios, Él envía mensajeros para hablarte, y hoy te está hablando por medio de la palabra, te está llamando a tu corazón. Cuenta la historia que Felipe se lo encontró en el camino y le explicó las Escrituras. Al eunuco escuchar este mensaje poderoso del Evangelio, mira lo que sucedió. Mira a lo que sucedió con el eunuco cuando entendió lo que él no podía comprender del Evangelio. Mira, en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 36 al 38, dice la palabra de Dios. Dice: yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. ¡Wow! Tremenda historia, mis queridos. Este eunuco comprendió y aceptó el llamado que Jesús estaba haciendo en su corazón. Aquel hombre no le importó qué iban a decir de él, él prefirió ser fiel a Dios. De pronto hoy tengas pena en tomar la decisión de sellar tu vida por el bautismo. ¿Qué irán a pensar mis amistades? ¿Qué irán a pensar mi familia, mis compañeros de trabajo? De pronto se van a reír de mí. Pero ¿sabes algo? No puedo terminar este tema sin decirte lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33. Acompáñame ahí, a la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33, la palabra de Dios dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Negarás hoy a Dios? ¿Negarás hoy el llamado que Jesús está haciendo a tu corazón por medio de la palabra? Hay mucho que perder, mi querido amigo. Este mundo, todo lo que te brinda es pasajero. Hoy tienes, mañana tal vez no. Hoy tienes salud, no sabemos mañana. Pero lo que hoy te promete Jesús es eterno. ¿Sabes? Si hoy negamos a Jesús, si hoy decimos, no, yo prefiero esperar más adelante, tomar esta decisión más adelante, recibir el llamado más adelante, estás negando el llamado que Jesús está haciendo a tu vida. El hecho de que estés conectado, por este medio, es porque Jesús está llamando a ti. No sé cómo llegaste a Facebook, a YouTube, a este canal a escuchar, si fue que te invitaron, si fue que lo conseguiste, pero como haya sido, Dios ha intervenido para que tú escucharas hoy este mensaje. Pueda que estés pensando, cuando toda mi familia se bautice, ahí sí yo voy a buscar de Jesús, ahí sí me voy a bautizar. Pero sabes, querido amigo, si amas a tu familia, atiende lo que dice este versículo. Mira lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 31. El libro de Hechos capítulo 16, versículo 31, la palabra de Dios dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Oh, mi querido amigo, reclama esta hermosa promesa, no esperes más. Hoy es el día de aceptar el llamado de Dios en tu vida. Mañana puede ser demasiado tarde, cada día que pasa se vuelve más peligroso. Mi querido amigo, mira lo que hoy estamos viviendo. Cuando buscas en el internet o en el televisor las noticias, no hay nada alentador. No hay esperanza, porque todas las noticias son de destrucción, de maldad, de dolor, epidemias, pandemias, desastres, terremotos, inundaciones, incendios, asesinatos, injusticias, problemas políticos, problemas sociales. Pronto el día de mañana vamos a estar estudiando todas las señales con respecto a la venida de nuestro Salvador. No te pierdas para mañana, porque mañana, el tema de mañana es un tema importantísimo, que sepas lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Pero mi amigo, al ver lo que hoy estamos viendo, al ver la tragedia que vive la humanidad, vamos a seguir postergando la decisión, vamos a seguir postergando el llamado insistente que Jesús está haciendo hoy en tu vida. El hecho de que hoy hayas amanecido, el hecho de que hoy estemos vivos, es el milagro maravilloso que hoy ha hecho en tu vida y en mi vida. Y seguimos rechazando a ese Dios que nos sostiene a pesar de las adversidades. Seguimos cerrando la puerta de nuestro corazón. Seguimos volteando nuestro rostro. Seguimos cerrando nuestros ojos a lo que estamos viendo y al llamado que Jesús está haciendo. Recuerda lo que sucedió con Saulo de Tarso. Saulo iba enfurecido con los cristianos, persiguiendo a los cristianos, persiguiendo al mismo Cristo. En su sangre corría venganza, corría maldad, corría rabia contra aquellos cristianos. Pero Saulo tuvo un encuentro personal con Jesús. Saulo cayó de su caballo por aquel resplandor y el mismo Jesús le habló. Mi querido, hoy Jesús ha hablado por medio de la palabra de Dios a tu vida. De pronto no te has caído de un caballo.
Dios no te ha tumbado de un caballo, pero estoy seguro que Dios te ha librado de muchas cosas, de muchos peligros que de pronto en tu vida has experimentado. Y te ha librado por una simple razón: Él desea salvarte. Yo quiero que mandes tu mensaje a nuestro sitio web midecisión.info. No lo olvides, manda ahí tu mensaje. O también escríbele a la persona que te invitó y dile: he tomado la decisión de seguir a Jesús. Mi querido, hoy es el momento. Si amas tu familia, dice: cree tú y tu casa será salva. Reclamemos esa promesa para cuando venga Jesús vayamos todos con nuestra familia a morar con Él por la eternidad. ¿Cuánto más vas a navegar en este mundo, en este mar incierto de problemas, de infelicidades, de cárceles llenas, de hospitales rebosando de enfermos? ¿Cuánto más vamos a esperar de ver, desgraciadamente, cementerios llenos, países buscando más terreno, ciudades buscando más tierra para volverlos cementerios? ¿Qué más vas a esperar? Cree tú y tu casa será salva. Quiero invitarte ahí donde estás. Colócate en pie. Y dile hoy al Señor: Señor, yo te acepto en mi corazón como mi Salvador personal. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor y Dios, Señor, tú estás viendo cada una de las personas que se han levantado. Y de pronto hay algunas que se han quedado sentadas, Señor. Yo no las veo. Ellos están en sus casas, en sus trabajos, pero Dios, tú sí los ves. Tú sabes dónde están, tú sabes sus problemas, tú sabes sus cargas, tú sabes sus necesidades, tú sabes sus luchas, tú sabes todo, Señor. Los colocamos delante de ti, Padre, para que seas tú interviniendo y haciendo milagros en su vida. Pero sobre todo, Señor, que en este día puedas obrar un milagro en su corazón y hoy ellos puedan decir: Señor, he tomado la decisión de ser salvo por medio de Cristo Jesús. Y quiero, así como Jesús me dio el ejemplo, también bautizarme, bajar a las aguas del bautismo, porque he creído y quiero ser salvo. En tus manos de amor nos dejamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta,
Agradecemos a nuestra hermana Solaya Pierre por tan hermosa canción que nos enseña que debemos entregar todo a nuestro Señor Jesús. Así que, querido amigo, hoy te queremos invitar a que entregues todo a los pies de Cristo Jesús. Y una vez más, como cada noche, agradecemos al Pastor Viva por tan interesante tema. Es increíble las verdades que hemos estado aprendiendo por medio del pastor en la palabra de Dios. Hoy recibimos un gran mensaje, Argelis, el mensaje de salvación, el de redención. Amén. Dios quiere que todos sus hijos podamos tener un verdadero arrepentimiento y venir a los pies de Jesús. Él nos ama, nos quiere salvar, hizo la provisión, pero ahora nos toca a nosotros hacer lo que debemos hacer para ser salvos. Espero que hoy hayas tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador. Amén. Mañana tenemos un tema también interesante. Habla sobre la segunda o la promesa de la segunda venida de Cristo Jesús. Así que, querido amigo, si tú quieres saber sobre la segunda venida de Cristo Jesús, no te puedes perder el día de mañana. Amén. Contamos contigo, esperamos que también mañana puedas estar con nosotros y puedas recibir palabras de vida para vida eterna. Dios te bendiga.